¿Cuál es el destino de aquellos que no tienen voz? ¿Qué pasa, en todo caso, con quienes se sienten huérfanos de toda protección en nuestra Argentina de todos los días? ¿Cuál es la alquimia que tiene lugar cuando la angustia de gran parte de la sociedad se nutre permanentemente de ilusiones, de promesas que después terminan siendo un verdadero fraude? ¿Qué ocurre con aquellos que se sienten sin una salida? Mire, le digo más, ¿qué ocurre con aquellas personas que definitivamente, que en la realidad no tienen una salida a la situación que están atravesando? La historia que yo quiero contarle esta noche habla de una joven, de una adolescente, diríamos, en los parámetros de hoy, que desde muy pequeña, desde muy chiquita, enfrentaba situaciones realmente dramáticas, muy tristes. Directamente en la historia que les voy a contar, esta joven, esta pequeña, se queda directamente sin su mamá, atraviesa una situación de orfandad con su madre, y es su padre el que va a volver a casarse, en definitiva, algunos años después. Lo va a hacer con una mujer. Esta mujer tenía directamente 2 hijas de un matrimonio anterior, 2 jóvenes, 2 mujeres, que va a contarnos la historia, que eran muy bellas por un lado, pero que también eran insensibles, indiferentes y sobre todo egoístas, que son características de las cuales muchas veces se termina nutriendo la maldad. Mire, la historia, usted ya va recordándola seguramente, la conoce en detalle. La historia va a comenzar a contar un presente de esta joven que directamente vive en parte de la nostalgia. La nostalgia es eso tan legítimo que uno recuerda aquello que efectivamente pasó, uno se apena por algo que no tiene pero que en algún momento tuvo, y esta joven, esta muchacha, permanentemente se nutría de esa nostalgia. Mire, iba todas las tardes, salía, se escapaba en silencio de la casa en donde vivía a visitar la tumba de su mamá. Y allí, bajo un árbol frondoso, dice la historia, un árbol que ella misma había plantado de pequeña y de una raíz que su padre había traído de un viaje, debajo de ese árbol era que ella le contaba a su mamá muerta todo lo que le pasaba. Pero sin ninguna duda, la realidad de esta persona, de esta joven, era realmente difícil, árida, yo diría muy complicada, por cierto. Se levantaba muy temprano a la mañana, tenía que hacer las tareas del hogar, madrugaba para ir a buscar agua y traerla directamente a esa casa, se encargaba de la leña, tenía que encender el fuego muy temprano en el amanecer, después tenía que cocinar, tenía que lavar, tenía que planchar, tenía que hacer todas las tareas, pero si uno le hubiese preguntado si sufría haciendo ese trabajo, lo más probable es que ella hubiese respondido que no. Ahora, también enfrentaba una situación realmente complicada, pero en otros términos. ¿Por qué? Porque sufría el maltrato, sufría la humillación de estas mujeres, de sus hermanastras en definitiva, y también de su madrastra. Y estas humillaciones que se daban con frecuencia llegaban a límites que la historia misma nos cuenta, yo diría, despacio, con atención, pero también con una crueldad absoluta. Esa humillación, ese maltrato, tenía que ver directamente con una situación de injusticia. Era ella sola la que terminaba haciendo todas las tareas del hogar, mientras sus hermanastras, mientras su madrastra directamente descansaban o se divertían o atendían otros asuntos. La situación era, como yo le digo, de una injusticia absoluta. De a poco esta joven se acostumbró a apartarse de la vida social de esa casa. De a poco esta joven terminó durmiendo, terminó comiendo al lado del hogar a leña que ella misma encendía, y prácticamente día tras día quedaba impregnada de las cenizas. Y así fue que a esta joven se la empezó a llamar en esa casa la Cenicienta. Mire, es la historia que me parece importante compartir con usted esta noche. Usted seguramente la conoce, ya sabe lo que viene, y lo que viene es que pronto llega una especie de rumor a esa casa. Hay un baile que se va a hacer en el palacio, está el rey de alguna manera
enviando las invitaciones a quienes, bueno, a todas las doncellas de la comarca, pero sobre todo a aquellas que son las más bellas, aquellas que pertenecen a las familias de alcurnia, aquellas que de alguna manera se han transformado en, yo diría, un actor relevante de la sociedad. Y por supuesto la alegría de las hermanastras, porque a ellas sí les llega la invitación y rápidamente la madrastra empieza a tomar cartas en el asunto, qué peinados van a llevar, cuáles son los vestidos, las medias, los zapatos, las hebillas. Se le pide ayuda a la Cenicienta. Cenicienta, ayúdame para tratar de ver cuál es el vestido que me voy a poner, para ver cuál es, en todo caso, el peinado que voy a utilizar. Pero nadie obviamente parece reparar en ella. Ella también podría ir al baile. Y de esto se empieza a dar cuenta a lo largo de los días, hasta que llega un momento que le pide a la madrastra: quiero ir al baile, quiero conocer al príncipe. El príncipe va a desposar a alguna de las doncellas que va a asistir al palacio. Y está claro que la madrastra, que tenía una actitud obviamente de una indiferencia total, le dice que, bueno, que quizás podía ir, pero que tenía que cumplir con todas las tareas que ella le iba a dar y que en todo caso también tenía que conseguirse un vestido porque ella no se lo iba a ubicar. En todo caso, lo que termina pasando, usted lo sabe perfectamente bien, es que ella, Cenicienta, termina cumpliendo las tareas en ese hogar, termina con toda la carga de trabajo, incluso recuerda que tiene guardado un vestido de su madre fallecida, lo remienda por las noches, prácticamente parece que no llega con el tiempo y en definitiva el día del baile Cenicienta baja vestida con ese vestido de su madre. ¿Qué pasa? A las hermanastras les da totalmente una envidia absoluta, le rompen el vestido y en definitiva Cenicienta queda llorando en la casa. Ya salieron para el palacio la madrastra, ya salieron las hermanastras también y Cenicienta llora hasta que aparece alguien y usted sabe que ese alguien es el hada madrina. El hada madrina le dice: mirá, podés ir al palacio, yo te voy a ayudar. La única condición que tenés que cumplir es que tenés que volver antes de que el reloj del palacio dé las 12 campanadas. Tenés que estar antes de medianoche aquí en la casa. Cenicienta obviamente no puede creer lo que está viendo. De pronto un zapallo, una calabaza se transforma en un coche. Los ratones se transforman en los corceles, están las lagartijas que de pronto son pajes y todos van a tratar de llevarla a Cenicienta con su vestido nuevo, con sus zapatos de cristal, con su peinado reluciente, hasta el baile del príncipe. Y usted sabe perfectamente, yo casi digo, me lo tendría que ahorrar, pero se lo voy a contar. El príncipe se enamora de Cenicienta, ni bien llega, baila toda la noche y antes que den las 12, Cenicienta sale corriendo y pierde su zapato. El desenlace es un desenlace feliz. El zapato se transforma en un edicto. El edicto lo que dice es que el príncipe va a probarle el zapato a cada doncella en esa comarca y que aquel pie que calce perfecto va a ser el de la persona que se va a transformar en la princesa y por ende en la reina. Cenicienta es la poseedora de ese pie y finalmente el príncipe termina casándose con ella. Y señoras y señores, ellos vivieron felices para siempre. Lo que yo quiero plantearle esta noche, la historia obviamente tiene muchísimas cuestiones que son realmente, uno podría decir, vinculados al amor, pero de todas maneras, mire, lo que quiero plantearle es que de alguna forma todos somos Cenicienta. Que de alguna manera ese camino que hace Cenicienta, un camino de padecimiento, un camino de indiferencia, un camino en todo caso de impotencia, un camino donde parece que ella no tiene voz, donde parece que es invisible a su sufrimiento porque sus hermanas no la ven, porque su madre, su madrastra tampoco la ve, o en todo caso hace como que no ve ese sufrimiento. A mí me parece que es muy parecido al sufrimiento que tienen miles, millones de argentinos en este momento en nuestro país. Que ese sufrimiento que nos hace invisibles, cuyo padecimiento parece el gobierno no ver, es en definitiva uno de los elementos que podemos reconocer en Cenicienta. Se trata, usted lo sabe perfectamente bien, no solo de una situación de invisibilidad, se trata también de la falta de voz, de cuando se genera un vacío y cuando ese vacío no es percibido por absolutamente nadie. Está cruzado por una absoluta soledad lo que le pasa a Cenicienta y eso me parece que es lo que tenemos que remarcar, que hay un sector de la sociedad en la Argentina que atraviesa
el mismo momento, que parece que su padecimiento es invisible a los ojos de quienes son responsables precisamente de eso. Pero además déjeme decirle otra cosa, déjeme decirle que en la historia de la Cenicienta la resolución tiene un carácter mágico. Claro, usted lo sabe, aparece una hada madrina que termina transformando, que termina generando un desenlace distinto, le cambia la vida a la Cenicienta. Y la pregunta que quiero hacerle es si este gobierno no parece estar cifrando nuestra realidad con un elemento de igual naturaleza, si no parece estar convocando a algo mágico, algo que no vemos. El presidente dice que va a bajar la inflación y terminamos teniendo elementos que comprueban lo contrario. Y así pasa en cada parámetro de la realidad argentina. El presidente promete pobreza cero y cada vez los indicadores son más altos y en todo caso esto es reconocido incluso por la ministra Stanley, por la ministra de Desarrollo Social. Pero además quiero plantearle algo, no solamente el elemento de la magia, sino además que cuando leemos Cenicienta, ustedes lo han leído infinidad de veces, surge la idea de una falsa justicia. Nos quedamos tranquilos frente al padecimiento de esta muchacha porque directamente sabemos que va a terminar bien. Pero la pregunta que yo quiero hacerle es si esa sensación de justicia tiene algo que ver con la justicia social. Si esa sensación de justicia con la que nos quedamos cuando aparece el hada madrina, cuando aparece después el príncipe, tiene algo que ver con la realidad de los argentinos. Y claramente no. Claramente asistimos a una injusticia y de hecho Cenicienta es una historia sumamente injusta. Pero además quiero plantearle otra cosa. Quiero preguntarle por el individualismo, quiero preguntarle por la salida que en todo caso es particular, porque si la política es en definitiva la posibilidad de transformarle la vida a la gente, ¿qué pasa cuando un gobierno no utiliza esa política para qué? Para transformarle la vida a la gente. ¿Qué pasa cuando una parte de la sociedad, cada uno de nosotros que nos levantamos temprano, que trabajamos, que buscamos un empleo, que queremos alimentar a nuestros hijos, qué pasa cuando todo eso queda cifrado en tratar de tener suerte o en todo caso en que aparezca algo que en definitiva termine transformando nuestra realidad social? Todo esto pasa en la Cenicienta. Y por último quiero preguntarle esto. ¿Acaso para el gobierno, para lo que promueve directamente este gobierno, acaso encajamos todos los argentinos en esa horma? Fíjese cómo el pie de Cenicienta tiene que encajar perfecto en la horma de ese zapato de cristal. Si no, obviamente su vida no va a ser transformada. Y me pregunto si los argentinos no tenemos en definitiva, o no sentimos en todo caso, hasta la obligación, totalmente, uno podría decir, que no corresponde, de encajar en un sistema económico, de encajar en una realidad que no ha sido pensada para nosotros. Esa es la pregunta que en definitiva quiero hacerle. Mire, la realidad económica, la realidad política, la realidad social de la Argentina nos plantea dos, en todo caso, alternativas que son totalmente falsas. Por un lado, la de someternos a las políticas que no han sido pensadas precisamente para nosotros. Por otro, la de la expectativa, la esperanza de que en algún momento todo eso se transforme y llegue en definitiva el príncipe azul. Está claro que el gobierno tiene que revisar su política económica. Está claro que estas dos alternativas no pueden tener lugar. Mire, hace falta directamente una salida ética, hace falta que el gobierno plantee una economía para todos, que sea inclusiva, donde la pobreza sea menor y donde la indigencia también termine bajando. Señor presidente de la Nación, Mauricio Macri, es hora de que usted deje de creer en los cuentos de hadas.